Dios te bendiga, Pedro. ¿Cómo estás? Dios te bendiga más, Luis. Yo estoy muy bien. Qué bueno. Y yo contento y feliz de poder compartir un episodio más de nuestro podcast Hablemos por la Palabra. Porque siempre que vayamos a hablar lo vamos a hacer por la palabra. Tú sabes que yo creía como que tenía como 3 semanas que yo no te veía y no hablábamos por la palabra. Así es. Pero estamos aquí de nuevo. Ciertamente cuando tenemos y sentimos, Pedro, ese deleite de hablar de la palabra de Dios, cualquier lapso de tiempo, entre tiempo y tiempo, nosotros siempre como que lo encontramos como un tanto extenso. No sé si te pasa, es como igual con nuestros servicios en nuestra amada Casa Catedral de la Fe. A veces como que entendemos que de un jueves a jueves o de un jueves al domingo como que tarda tanto el tiempo en llegar. Y eso se traduce a ese deleite que provoca el estar en la presencia de Dios y hacer a lo que nuestro Padre Celestial le agrada. Tú sabes que antes de que entremos en materia, quizá esto pueda ser edificante para alguien. Yo conversaba en estos días con alguien y le decía de mi experiencia con relación a esto que hacemos. Y yo trataba de explicarle lo gratificante que resulta ser cuando hablamos por las palabras, cuando buscamos y hacemos un debate de un tema. Correcto. Y nos ponemos a indagar al respecto, porque nos edificamos. Así es. Porque yo conozco tu punto de vista, tú ves el mío, y entonces ahí empezamos a hacer una dinámica que nos lleva a ese punto que es lo que andamos buscando, el entendimiento de la palabra. Exactamente, sí, porque ciertamente hay muchos textos a veces que nosotros leemos que de por sí como tal no arrojan como esa luz de ese entendimiento como tal. No, y es lo que te digo, o sea, porque tú puedes tener ese entendimiento porque lo leíste tú por tu lado y tú entendiste algo al respecto. Correcto. Pero quizás el escuchar mi punto de vista, tú dices, pero mira, Pedro, yo no había visto no lo había visto de esa manera. O igual te puedo decir, Luis, mira, yo lo había visto de esta, pero más no de aquella. Entonces, sí, ese Exacto. tipo de cosas edifica. Por eso le decía a esa persona, digo, mira, trata de hacerlo y si algún día tú quieres conversar al respecto, pues me avisa, nos llamamos. Pues hablamos por la palabra. Exacto, nos juntamos, nos bebemos un café y hablamos por la palabra. Correcto. Eso es lo correcto y a lo que nosotros estamos llamados. Es que a todo lo que vayamos a hablar con relación a Dios, lo hablemos por su palabra. No con argumentos propios, sino con lo que la palabra establece. Exacto. Y el episodio de este día, el cual está centrado en un capítulo específico del libro de los Salmos. Conocemos que los Salmos como tal, de hecho, es el único libro, entiendo, en la Biblia que tiene más de un autor. Porque en los Salmos hay salmos escritos por David, hay salmos escritos que de hecho se le vamos a decir, se le acuña la autoría a Moisés. Igual también hay salmos escritos por Asaf. Exacto. Entonces, de hecho, en el que vamos a estar hablando en este episodio es el Salmo 73, que es escrito por Asaf. Y hay que entender esto, que quien escribe este salmo es un adorador. Es un hombre que tiene una asignación dentro del templo, asignado por David, es del grupo de los levitas, inclusive su familia como tal, su descendencia es levita, es decir, son ministradores en el templo, en el tabernáculo. De ahí es bueno aclarar esto, para saber la relación con Dios que tenía este hombre que escribe estas palabras. Pero edifícame tú, porque yo te lo dije en un principio, yo no había leído, escudriñado lo que es el Salmo 73, que es el que estamos tocando, y ahora es que estoy conociendo que también Asaf era mencionado como un vidente o profeta. Correcto, en ese tiempo. Sí, así es. Okay. O sea, ¿por qué decimos y aclaramos esto de quién era Asaf? ¿Cuáles son las funciones de Asaf? Es para entender cuál era la relación con Dios de este hombre y entonces lo que este hombre escribe en este salmo. Porque creo que a todos nosotros nos ha pasado. Sí, realmente sí, porque es un salmo que es conocido como la envidia de Asaf. Correcto. O sea, lo que plantea
este capítulo. Vamos a leerlo, ¿no? O sea, Salmo 73, del 1 al 3. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios, de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahí entra el punto que Asaf declara. Por eso, Pedro, es el decir quién es Asaf, porque fíjate lo que escribe este hombre que tiene esta relación con Dios. Vamos a decirlo y llamarlo una relación íntima con Dios, pero fíjate lo que en un momento siente este hombre y lo manifiesta. Y lo registra, y no por casualidad queda esto registrado en la palabra. Es porque estoy seguro que a usted o a mí en algún momento nos ha pasado estos pensamientos. ¿De qué? De cómo vemos ciertas personas que su designio es únicamente a la maldad, al engaño, a la falsedad, a la mentira. Pero aún así vemos cómo prosperan esas personas. Tanto emprenden un proyecto y son exitosos, emprenden un negocio y alcanzan el éxito, obviamente en lo que se percibe de manera externa, que es lo que Asaf dice. Ven acá, fíjate que el verso 1 lo que dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Sí, pero ahí lo que yo veo como que, digo, no solamente a él, también a nosotros nos sucede que nos llega esa duda. Correcto. Porque vemos cómo, digo, pero espérate, yo que estoy siendo justo, que estoy en los caminos del Señor, que yo veo, entonces yo como que no estoy viendo esas bendiciones que yo debo estar recibiendo, no las veo. Exacto. Pero entonces aquellos... yo veo que se le da como con tanta facilidad. Exactamente, de esos malvados, de esos impíos. Y yo veo como que, oh, wow. ¿Y por qué ellos sí y yo no? Sí. Créeme que a muchos nos ha pasado. No. Si yo pregunto ahora mismo y pueden comentar, usted va a decir, es que yo conozco a alguien que lo único que hace es hablar mentira. Ese tipo no tiene corazón, no tiene piedad, no tiene esto. Y su negocio es próspero. Exacto. Sus proyectos son prósperos. Pero fue lo que Asaf se detuvo a observar. Pero fíjate que lo interesante de esto es que en el verso 2 él dice, en cuanto a mí, es decir, él reconoce que sintió eso, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué dice? Casi se deslizaron mis pies. Y ese es el motivo de este episodio basado en este salmo. Es que nuestros pies no lleguen a deslizarse en pos de eso que nosotros vemos, porque entramos en el cuestionar a Dios y ver a Dios como injusto. Porque decimos, pero es que esa persona, yo sé porque yo lo conozco, soy cercano a él, que lo único que hace maldad, no tiene piedad con nadie. Y yo no sé cómo puede prosperar. Tú sabes que ahora que tú estás releyendo el 2, dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Trayéndolo a nosotros, es quizás cuando alguno que ha pasado por eso mismo que pasó a Asaf, que tiene la duda, dice, no, pero yo me voy a salir de esto. O sea, ¿De qué me ha servido? Eso es lo que está queriendo decir él, que se deslizan tus pies, es que te deslizas, o sea, te desvías del camino del Señor. No, que comienza a caminar en esa dirección. Exacto, fuera de la línea de Cristo. Tú puedes decir, bueno, pero si aquí es que está él, entonces, si por aquí que me va bien. Exacto, porque tú estás viendo al otro, tú estás viendo a ese malvado, a ese impío prosperar, y tú no ves esa prosperidad en ti. Tú dices, no, pero déjame salirme de este camino porque es el otro. El que prospera es el otro. Exacto. Entonces eso llama a que se deslicen tus pies para el otro camino. Correcto. Y ahí es donde entra, de hecho, una cualidad que quiero destacar de Asaf, y es la valentía de reconocer esto. Porque una cosa es que muchas veces no lo queremos reconocer.
y terminamos siendo hipócritas porque decimos que no tenemos envidia de lo que tiene aquel o de lo que percibe aquel. Y Asaf lo reconoce y dice, oye, pero yo sé que Jehová es bueno con los limpios de corazón, pero verdaderamente yo observar cómo los impíos, cómo los arrogantes prosperan, eso está causando en mí una incomodidad. De hecho, por poco se deslizaron mis pies, es decir, estuve a punto de ser arrastrado por eso. Entonces, ahí es donde está el punto. ¿Y qué es lo interesante de esto? Es el nivel de relación con Dios que Asaf tenía. Ojo aquí, imaginémonos nosotros cuando andamos en ese momento un poco ambivalente con nuestra fe y con nuestra relación y comunión con Dios. Probablemente no digamos el por poco, sino que nuestros pies terminen deslizándose. Sí, ahí es que tú tropiezas y caes. Entonces, ese es el punto, porque ciertamente en el primer verso, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Aquí Asaf comienza en este salmo con una simple declaración de la bondad de Dios para con su pueblo. Ciertamente todos nosotros los decimos, los reconocemos porque lo hemos visto. Dios es bueno y ha sido bueno para con cada uno de nosotros y continuará siendo bueno. Ahora bien, ¿dónde está puesta mi mirada? Porque es lo que quiere el enemigo, que tú desvíes esa mirada en lo que aquel está obteniendo. Pero ojo aquí, tú no sabes ni conoces cuál es su proceder, su caminar, cuál es el origen de aquello que se está percibiendo. Y más aún, Pedro, ¿quién es que lo está prosperando? O sea, que ahora que tú le dices eso de que ciertamente es bueno Dios para con Israel, me llega a la mente de que Dios es bueno con su pueblo, con nosotros. Y si bien Asaf veía como también era bueno para los malvados, Exacto. pero yo podría decir que eso es temporal. O sea, lo de ellos es temporal. Ahí es donde vamos a entrar. Ah, ok. Porque fíjate en esto. Esta parte de este preámbulo del Salmo 73 demuestra lo siguiente, y es que eso puede llegar a nuestra vida y comunión con Dios, y que no estamos eximidos de sentir esto, aún teniendo nosotros una relación responsable con Dios, que es lo que pasaba con Asaf. Es decir, no estamos exentos de esto, de que esto pueda llegar a nosotros, por más entregado que estemos al servicio. Porque como cuando Asaf dice y reconoce esto, lo que nos deja ver es que no es incompatible el sentir esto con una vida cristiana responsable. Puede haber, de hecho puede haber sido cierto, como él lo dice. Tuvo envidia. Claro. Es el primer reconocimiento. Y era un hombre que habitaba en el tabernáculo. De hecho, tú leías decías hace un momento, que en aquel tiempo se le tenía como vidente o profeta. Sí. Desde ahí podemos ver el nivel de comunión que hay con Dios. Es decir, que el que llegue esto a nosotros no significa que estamos siendo irresponsables en nuestra relación con Dios. No, lo que pasa es que somos objetivo del enemigo para querer desconectarnos y desviarnos del propósito que verdaderamente Dios tiene para con nosotros. Claro, eso es lo que hace el enemigo, sembrar esa duda en nosotros para que nosotros nos desviemos del camino. Por eso, como dice Asaf, de que casi resbalan mis pies para salirme de ese camino, porque él tiene ya esa duda sembrada. Correcto, porque el tú decir y escuchar a alguien decir, porque tuve envidia, probablemente se nos hará ligero a nosotros decir, no, pero él no conoce a Dios. Pero él tuvo envidia, pero también nosotros, humanamente aquí, en este tiempo, también sentimos esa envidia. De que por qué prospera él y yo no. El punto que Asaf llegó a cuestionar, de hecho, su comunión con Dios. Y se cuestiona él mismo en el contexto del Salmo y dice, ¿de qué me ha servido mantenerme puro, mantenerme limpio? Porque él está viendo cómo prospera el impío, cómo prospera el arrogante. Entonces, que esto no se aloje en nosotros de manera que nuestros pies resbalen.
Que esto no se aloje en nosotros de manera que cambie nuestra dirección y que vayamos entonces detrás de los panes y los peces y dejemos realmente el verdadero camino de esa comunión con Dios. Porque es una manera bien bonita en la que este salmo, que le insto a que usted lo estudie en su casa, a que haga un análisis de este salmo, porque es bien hermoso cómo concluye y cómo Asaf, esa percepción con la que comienza declarando y viendo que tuvo envidia, que por poco se deslizan, concluye diciendo con ese convencimiento de lo que Dios le da, de lo que Dios le muestra y le revela, y le dice algo bien interesante, Pedro, y de hecho nosotros tenemos que hacerlo. Él insta a Asaf a que observe cuál es el final de aquellas personas. Dice, sus pies van al resbaladero. Claro. O sea, fíjate que como aquellas personas, y lo vemos, vámonos a lo cotidiano que tú y yo vemos a diario, como aquella persona que fruto de su maldad ha sido su prosperidad, como esa persona cae por una enfermedad que ni siquiera al final de la jornada tú ves que no tiene ni siquiera un peso para poder pagar un medicamento. Tú ves cómo ciertamente sus muertes son trágicas, sus familias se desintegran. O sea, ese legado, eso que se construyó producto de la maldad, desaparece por completo. Entonces ahí es donde está el secreto. Es lo que Asaf le dice. Observa que sus pies van directo al resbaladero. Todas aquellas situaciones que tú ves, que esto, que aquello, ¿cómo terminan aquellas personas? ¿Sabes que ahora cuando tú reflexionas de eso, yo me voy para la otra cara de la moneda? Porque hemos dicho aquí que nos llega esa duda, como le llegó a Asaf. Como le llegó, correcto. Pero aquí la duda puede ayudarnos a llegar a un punto de comprensión de lo que Dios quiere con nosotros, a entenderlo mejor. Exacto. Porque, sí, porque vamos, o sea, cuando tú empiezas a cuestionar, porque tú decías ahorita que ¿quién era Asaf? Él estaba metido con Dios. Sí, o sea, él una tenía su comunión constante con Dios. Exactamente. Entonces, esa duda hace que tú llegues más allá para comprender mejor esos designios que tiene el Señor. Correcto. Porque ciertamente nosotros, de hecho, creo que hemos llegado a decir lo siguiente. Si Dios tiene el control de las cosas, ¿por qué entonces los planes de los malvados prosperan? Hemos entrado a veces en ese cuestionar. Esto es todo lo contrario. Los planes de los malvados deberían fracasar, incluso deberían ser castigados abiertamente. Y solo los piadosos deberían prosperar. Es el punto de vista que Asaf estaba observando. Claro. Y la cuestionante que tenía. De hecho, pero Asaf había aprendido en la fe, como tal vez aquellos amigos de Job, que cuando visitan a Job por aquella situación que Job tenía, ellos instaban a Job a que confesara cuál fue su pecado. Todos conocemos esa parte de cuando ellos cuestionan a Job. Oye, algo tú debiste haber hecho para que Dios te diera este castigo. ¿Por qué? Porque al impío, al malvado, al perverso, al arrogante, pues Dios lo castigaba. Entonces, ellos entendían que eso era producto de un castigo. Y es lo que Asaf dice. Entonces, ¿cómo es que prosperan? ¿Qué está pasando aquí? Cuando en el verso 15 al 17, Pedro, que de hecho en los demás, después del 3, que es el 4, por ejemplo, que dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Oye aquí, su vigor está entero. Fíjate que la observación de Asaf en esta relación no fue únicamente en lo material que poseía, sino también en las condiciones físicas de aquellas personas. Pero está el punto, que tú lo ves saludable y tú dices, pero él no estaba enfermo, pero su fallecimiento fue de repente. Okay. Tú dices, pero ¿y qué pasó? Pero él no estaba enfermo. Entonces, es lo que Asaf dice, su vigor está entero. ¿Y cuántas veces nosotros no nos han comunicado ciertamente así? ¿Tú supiste quién falleció? Falleció fulano. Pero no estaba bien. Ayer pero yo lo vi ayer. Y estaba bien. Pero sabemos cuál es el caminar de esa persona. De dónde viene.
lo que vemos, los frutos que podemos percibir de esa persona. Y eso no sería entonces como yo mencionaba ahorita que eso era algo temporal. Correcto, exactamente. Que lo que veía Asaf, que esa prosperidad que veía en los malvados. De hecho, llega a ser comparada como la hojarasca. Que el fuego que la consume. era temporal. Exacto. Eso no dura. Fíjate si había una situación muy, muy fuerte aquí con Asaf, que ya entrando en el verso 15 al 17, Asaf inclusive se pregunta y dice, si dijera yo y hablaré como ellos. Es decir, llega el momento y llega el punto, que esto es aquí lo interesante, de que a nosotros somos atraídos para probar esa conducta, Pedro. Como que dice, pero ven acá, y si yo entonces entro en eso, me tiene que ir bien. Creo que nosotros, Pedro, en un momento lo hemos dicho al principio de venir al Evangelio y hemos cuestionado esto. Yo realmente en un momento lo hice por la falta del conocimiento que tenía en el momento, y yo decía, pero antes de ser cristiano me iba mejor, porque comenzamos a ver que entramos en un proceso de purificación donde Dios tiene que quitarnos todo lo que es impuro y nos duele. Entonces, cuando comenzamos a ser despojados de todo aquello que ha sido producto inclusive de nuestra propia maldad, entonces comenzamos a ver, decimos, pero antes me iba mejor. Antes te iba mejor. ¿Pero en función de qué? Exactamente. ¿En función de qué? ¿Por qué? Era humano. Correcto, porque en lo, vamos a decir, en lo material, pero tu alma, ¿dónde iba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo te sentías en esos momentos que tú estabas solo? Vacío. Porque lo que pasa es, Luis, que tenemos que ver qué es lo que nos da ganancia al final. Es esa relación que tenemos con el Señor. Correcto. Que por más las apariencias están allá afuera. Exactamente. Y de eso es lo que nos llena el enemigo. Nos Claro. pone apariencias ahí para que nosotros no vamos por ahí porque dicen, no, mira qué bien está. Mira fulano cómo le va. Mira cómo yo lo tengo. Bien, Exacto. pero ese que está bien, que tú estás viendo bien del Correcto. otro lado de la acera, no está con el Señor. No, y realmente está vacío. Exacto. Porque muchos testimonios hemos escuchado de aquellas personas que vemos y que creemos que no necesitan nada. Porque recuerdo que en un momento, cuando yo comencé a predicar, creo que como en mi tercer mensaje que prediqué, yo le preguntaba al Señor cuando preparaba este mensaje, y yo le decía, Señor, ¿cómo yo le predico a aquellas personas que en este mundo creen que no necesitan nada porque entienden que lo tienen todo? ¿Cómo yo entro a eso? Y el Señor, así claro, recuerdo en ese momento, hace muchos años de eso, me dijo, es que una cosa es lo que tú ves que crees que tienen, y aún a ellos es lo que más necesidades realmente tienen. O sea, aquellas personas que tú crees que no necesitan nada, que lo tienen todo, y estamos hablando obviamente en el sentido material, porque tú le dices, pero ¿y por dónde le entro? Porque este hombre cree que tiene todo, este hombre cree que, o esta mujer cree que no necesita absolutamente nada. Pero cuando tú vas a su, vamos a decirlo, cuando tú lo sacas de todo eso que le rodea, tú te das cuenta que es una persona frágil, vacío, que es una persona que tiene una necesidad espiritual inmensa, que es una persona que necesita, que no tiene ni siquiera quien lo escucha, que es una persona que necesita verdaderamente ser lleno de esa presencia de Dios para poder ser pleno, porque es ahí donde está el tema. Pero eso que tú describes es cuando tú tienes esa comunión con el Señor, que tú entiendes esa perspectiva de ese ser humano. Correcto. ¿Entiendes? Pero cuando lo haces en tu humanidad, tú lo que sientes es envidia. O sea, tú sientes envidia de esa prosperidad ajena. ¿Entiendes? O sea,
tú solamente logras entenderlo de lo que es capaz de la justicia divina que trasciende apariencias. Correcto. Porque el otro lo que te está dando es una pantalla de que todo está bien, pero por dentro está vacío. Correctamente. Fíjate que es lo que se registra también en el Salmos 37 y va con relación, muy relacionado a esto. Y es que como hierba seca serán quemados y como hierba verde cortada que se seca. Es decir, a lo que te decía anteriormente, que de repente le llega situaciones que tú lo ves arruinado por completo. Y ahí entonces es donde, vamos a decirlo, tocan fondo y voltean su mirada y por la misericordia de Dios son alcanzados. Y ahí entonces escuchamos un testimonio tan hermoso que decimos, yo creí que lo tenía todo y realmente me doy cuenta que me faltaba todo. Así es. Porque muchas veces creemos tenerlo todo, que no necesitamos nada, pero cuando nos damos cuenta, cuando nos adentramos en nosotros mismos, nos damos cuenta que sin Dios en nuestras vidas, de nada sirve. Fíjate que Asaf llega en esa profundidad de ese análisis y dice, como te decía ahorita, si dijere yo y hablaré como ellos. Es decir, Asaf se contiene de caer aún más en la desesperación por la prosperidad percibida de los impíos. Claro. Pero está como proponiendo, pero ¿y si yo entro en eso? O sea, no quería engañar, primeramente, a la generación de sus hijos. Obviamente estamos hablando de Asaf, ese levita, ese hombre que ministraba en el santuario. Pero cuando él dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, conocer realmente qué estaba pasando allí. Es que mira, él estaba envuelto en una trampa, porque eso es lo que le estaban vendiendo. O sea, él no va a poder negar una evidencia de que los malvados o los impíos tenían una buena vida. O sea, él no podía negar eso, porque lo estaba viendo. Correcto. ¿Entiendes? Pero no es más que una trampa, una apariencia que te pone el enemigo para que tú te encamines por ahí. Porque como tú decías ahorita, o sea, fíjate lo que tú decías, hablaré yo como ellos. O sea, él ya se quiere poner del otro lado. Porque Exacto. está viendo lo bien que le van a ellos. Fíjate lo que dice el verso 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y el 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fíjate en la profundidad que entra Asaf con esto. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros decimos y reconocemos, porque ahí es donde está el punto de nosotros conocer la palabra de Dios. Porque creemos muchas veces que entregar nuestra vida al Señor, que servirle a Dios, es como que se van a apartar todas las dificultades de nuestra vida. Más Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Es decir, nosotros estamos apercibidos para aquellas aflicciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aquel impío y arrogante que alcanza esa prosperidad cuando llegan esas aflicciones? Que entra en desesperación. Mas nosotros entramos en ese descanso que nos dice el Señor, pero estéis tranquilo porque yo he vencido al mundo. Es decir, ya yo he peleado sus batallas. Nosotros sabemos que tendremos dificultades, pero sabemos que no estamos solos para enfrentarla. Mas aquellos, cuando le llegan las circunstancias difíciles, cuando le llegan la dificultad, entran entonces en la desesperación. Por eso muchas veces nosotros hemos visto a aquellas personas que han sido prosperados producto de cuántas cosas hacen. Y cuando llegan esas circunstancias, esas dificultades, han caído inclusive, Pedro, muy lamentable en el hecho de quitarse la vida. Claro, ahí hay un sentimiento de envidia muy grande, Luis. Cuando tú ves toda esa prosperidad para un lado que no es en el que tú te encuentras. Correcto. Fíjate el Salmo, vamos a continuar en el Salmo, en el verso 20, que dice, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia.
Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Eso es Asaf llegando a la comprensión de lo que él había planteado y diciendo, wow, qué torpe fui en el momento de pensar o pretender caminar en ese camino. Qué torpe fui, porque fíjate que lo único que evidencia esto es entonces que verdaderamente no he conocido a ese Dios que me suple, a ese Dios que provee. No, porque me desvía del conocimiento de Dios. El yo pretender como observar Un cómo comportamiento, prospera el impío. un comportamiento irracional estaba teniendo él cuando Correcto, con porque eso. lo dice, oye, he sido una bestia delante Exacto. de ti. No, es lo que te digo. O sea, te digo que tuvo un comportamiento irracional porque, como decíamos en un principio, ¿qué era él hasta llamado? No era Profeta. O sea, Sí, levita. si tú tienes tal nivel de comunión con el Señor, ¿cómo vas a llegar a pensar todo eso? Exacto. Pero fíjate como tú leíste ahí, que decía como una... Tan torpe era yo Exactamente. que no entendía. Era como una bestia Como una delante bestia. de ti. Exacto. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Oye cómo va concluyendo Asaf con esto. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. De esta manera concluye Asaf este salmo que comienza manifestando este sentimiento de envidia, pero dice que en un momento al él entrar en el santuario y tener allí ese encuentro con Dios y el Señor entonces instruirle, aconsejarle y mostrarle cuál es el fin de aquellas personas, dice verdaderamente yo tuve que ser como una bestia delante de ti, porque no razonaba, no entendía. ¿Por qué? Porque únicamente veía lo superficial, no entraba a las profundidades. Y es a lo que nosotros estamos llamados, Pedro. Es a no dejarnos llevar por aquello superficial que vemos en los demás, que solo es un viento que pasa. Porque fíjate cómo dice que como la hierba que será cortada se seca, así será con aquellas personas. ¿Y cuántas veces nosotros lo hemos visto? Si nosotros nos detenemos a hacer un análisis de aquellas personas que en un momento le hemos visto esa prosperidad, le hemos visto ese como levantar de un de repente, así mismo vemos esa caída de un de repente y observamos y decimos, wow, pero ¿y qué pasó aquí? ¿Qué fue? Porque fíjate cómo se destruye su familia, fíjate cómo pasa esto, cómo pasa aquello. Tú dices, no, pero ahí tuvo que haber algo extraño. Y nos damos cuenta, obviamente, que una de las cosas principales es la ausencia de Dios en el corazón de aquellas personas. Así es. Mira, antes de concluir, quiero dejar con esto que encontré por ahí. Dice, la justicia divina puede parecer tardar desde nuestra perspectiva limitada, pero es segura. Dios no olvida a los justos y a aquellos que viven de manera injusta. A pesar de su aparente éxito, enfrentarán las consecuencias de sus actos. Correcto. Fíjate esta parte que dice Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, lo que se traduce aquí es que la crisis parecía crecer y crecer para Asaf, hasta que entró, ¿dónde? En la casa del Señor. Y allí obtuvo una perspectiva sobre su problema que no tenía antes. ¿Cuál es o qué es lo que nosotros debemos de valorar? Es que nosotros estamos en un camino eterno y no en un camino superficial ni temporal. Y eso fue lo que Asaf hizo el contraste aquí. Fíjate que dijo, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? O sea, eso es Asaf concluyendo ya. ¿De qué me sirve? De hecho, la misma palabra lo dice. Acumular riquezas en la tierra y no tener camino para la eternidad. Exacto, no confiar en la provisión divina.
Correcto. Entonces, a eso nosotros estamos llamados. Analicemos. Yo sé que a todos nos ha pasado en un momento y hemos cuestionado y hemos visto personas que prosperan al lado nuestro, que sabemos que su camino no son dignos delante de Dios, no son Mira, bien vistos. ahí, detrás de eso, hay 2 o 3 gente levantando la mano. Dice, yo lo sé. Exactamente. Entonces, que eso no sea la razón para desviar nuestra mirada o Así para llevarnos a perder esa fidelidad con Dios. No, al contrario. Es lo que más debe enfatizar esa búsqueda y esa relación, porque el Señor nos deja claro y le insto nuevamente a que estudie este salmo de cuál es el fin de aquellas personas. Así Mas es. nosotros, en el nombre de Jehová, tenemos confianza. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.